Buenas noches a Iberoamérica, buenas noches a Latinoamérica, a la comunidad internacional, a todos los equipos, a todas las ciudades, barrios, caseríos, países, territorios. Estamos con la edición de Casas Cornelio a esta hora de la noche. Cuando son las 9 o van a ser las 9 de la noche, hora del Perú, nosotros arrancamos con Casas Cornelio. Nosotros estamos felices por todo lo que el Padre está haciendo. Mientras van llegando, le doy gracias al Señor. Padre, gracias por este momento maravilloso. Gracias por este tiempo lindo. Gracias, Señor, por esta noche de autoridad, por esta noche de gloria. Gracias, Señor, por esta noche de justicia. Gracias por lo que estás haciendo, por los equipos, Señor, por las personas que están entrando, por los amigos, por las conexiones, por los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. Gracias, Señor, por esta gente linda. Gracias por los amigos. Gracias por las conexiones mundiales. Gracias por los Cornelios que a esta hora de la noche, Señor, están pendientes de esta edición. Gracias por toda la comunidad internacional de amigos. Gracias por toda la gente linda, Señor. Gracias, Padre, por toda esa gente maravillosa, Señor, que tú nos has puesto en el camino. Estoy agradecido por esta gente linda. No tengo cómo pagarte, Señor, el hecho de ponerme gente maravillosa en mi camino. No tengo cómo pagarte, Señor, el hecho de poner gente buena en mi camino, gente hermosa. Soy dichoso, soy honrado, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, porque nos has amado. Estoy un poquito sensible, estoy un poquito con deseo de llorar, pero estoy feliz. No por tristeza, estoy emocionado, estoy alegre por tanta gente linda que el Padre ha puesto en mi camino, por tanta gente maravillosa que el Padre ha puesto en mi vida. No tengo cómo pagarle al Señor por tanta gracia. Es su amor derramado, es su gracia derramada sobre nosotros y eso no tiene precio. Gracias por esta noche, gracias por todas las noches, Señor. Gracias por los amigos que has puesto en mi camino, las personas que levantan, Señor, las personas que oran, las personas, Señor, que en algún momento también corrigen, que en algún momento dicen las cosas. Gracias, Señor, por esa gente linda que has colocado en mi camino. Gracias aún por las personas que atacan, por las personas que critican, por las personas que no entienden este tiempo. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Somos honrados, Señor, por tu gracia. Perdón que me voy a limpiar, no tengo una toalla en la mano. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos felices, Padre. Yo estoy honrado por este equipo maravilloso, estoy honrado por este equipo lindo, me siento una persona honrada, me siento una persona realizada, me siento una persona satisfecha, una persona exitosa por cosechar tantas cosas lindas. Yo estoy feliz por este momento maravilloso, por todos ustedes que están aquí, que estamos juntos en este tiempo hermoso. Soy feliz. Hoy tuve la oportunidad de hablar con alguien del equipo y fue una conversación maravillosa, fue una conversación por eso estoy tocado, estoy alegre, estoy feliz. Uno de los del equipo, ¿verdad? Hablamos, tuvimos una conversación muy hermosa, muy productiva, muy linda, ¿verdad? Que estoy feliz por eso. Estoy feliz por eso. Tal vez no tendremos el equipo más fuerte, ¿verdad? De la tierra. Tal vez no tendremos el equipo más sólido de la tierra, pero tenemos un equipo maravilloso, con niñerías sí, con falencias también, con debilidades también, con defectos también, pero gente maravillosa. Yo hoy me siento honrado por cada uno de los del equipo, me siento honrado por cada uno de ustedes, soy una persona feliz por cuanto el Padre los puso en mi camino, soy feliz. Y esta tarde yo hablaba con uno de los del equipo, con uno de los líderes, pastor, y tuvimos una conversación maravillosa, tuvimos una conversación muy linda y estoy feliz, me siento orgulloso por el equipo. Vuelvo y repito, tal vez no tendré el mejor equipo de gente, tal vez habrán muchos niños, tal vez habrán muchos con sus defectos, sus errores, sus cosas, ¿verdad? Pero son maravillosos, son lindos, todos y cada uno de ellos son hermosos, no tengo de quién quejarme.
me siento feliz y sé que el Eterno va a empezar a levantarnos de una manera grande, a los varones del equipo, ¿no? Son pocos, pero yo me siento orgulloso del pastor Iván, del pastor Mario, me siento orgulloso de Matías. Vuelvo y les digo, si menciono nombres y tal vez no menciono a alguien más, entonces se pueden poner tristes, pero me siento orgulloso con todos los del equipo. Han demostrado ser fieles, han demostrado ser maravillosos, han demostrado ser gente de reino. Ahí está Cosme también, ¿verdad? Qué lindo. Y cada uno de ellos realmente toca mi corazón. Son pocos los hombres del equipo, pero los pocos que hay son maravillosos, los pocos que hay son lindos y no tenemos de qué quejarnos. Es realmente, y sé que van a venir adhiriéndose más. Y sé que algunos que tal vez han estado confundidos o atacados, o el enemigo ha querido destruirlos y sacarlos o atontarlos, sé que ellos también están llegando, sé que ellos también están viniendo. No se imagina cuánta alegría hay en mi corazón, no se imagina cuánto placer hay en mi corazón. Entonces, gracias a los hombres del equipo, los amo mucho, están en mi corazón. Esto me da una alegría enorme, porque me doy cuenta que no estoy perdiendo el tiempo, me doy cuenta que verdaderamente estamos en el espíritu, estamos alegres con lo que el Señor está haciendo. Vamos a ir a la escuela porque estoy un poquito motivado, emocionado. Ya les digo, hablé con uno de los líderes del equipo y me dejó emocionado, me dejó feliz, me dejó alegre, me dejó contento, y eso no tiene precio. Danielito, gracias también porque estás ahí. Y bueno, tanta gente linda, no tiene precio, no tiene precio tanto amor. Y bueno, yo me siento muy tocado, ¿verdad que sí? Permiso que voy a dar a la escuela, estoy un poquito tocado, pero estamos felices por todo lo que el Señor está haciendo. Entonces, bueno, vamos a ir a la dinámica de Casas Cornelio número 15. Acuérdense que desde la 1 hasta la 15 que vamos a hacer hoy son importantes para todo el equipo, para todos los Cornelios. Acuérdense lo que les estaba diciendo, que era una cosa muy importante. Acuérdense lo que les estaba diciendo, que hay una cosa muy importante de lo que yo les estaba hablando, y es lo siguiente, que por ejemplo las iglesias locales que ya están establecidas, la gente puede decir: profeta, ¿y qué va a pasar con la iglesia local? Yo no entiendo eso de Casas Cornelio. Entonces, bueno, eso es muy sencillo. Su iglesia local va a ser una matriz entrenadora de Cornelios para enviarlos a abrir Casas Cornelio, ¿verdad? Y toda esa gente va a ser una red de iglesias, una red de iglesia en casas que el Eterno le va a entregar a usted. Usted los va a entrenar a ellos para que ellos entrenen a otros, ¿verdad? Entonces, para que no haya confusión. Bueno, entramos. Dinámica de Casas Cornelio número 15. Jesús manifestó el reino en las casas. El Mesías trajo el reino a su casa para afectar a todas las casas de la tierra. De nuevo, el Mesías trajo su reino a su casa para afectar a todas las casas, ¿verdad?, de la tierra. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. El Mesías había venido a tirar su red, a tirar su evangelio, a traer su gloria. Es tremendo, ¿no? Es tremendo la gracia del Mesías, la bendición del Mesías trayendo su reino. Entonces estamos en Mateo capítulo 13, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. El Mesías vino a tirar la red de su Padre, el evangelio del reino, y él recogió muchos peces. Unos lo honraron, unos fueron agradecidos, otros lo atacaron, otros no quisieron nada, pero la red fue tirada. Y esa es nuestra tarea principal, esa es nuestra misión de vida, tirar la red para que el reino se expanda sobre toda la tierra. Entonces, el Mesías vino a echar la red con su red. Oiga esto, el Mesías vino a echar la red con su reino. El mensaje del Padre, Juan capítulo 12, 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea, que todo lo que Él hizo no fue su invento. Todo lo que Él dijo no fue su invento. Por lo tanto, si los rabinos o si los líderes de sus tiempos no lo entendieron, era porque no estaban en una sintonía con el Padre. Era porque no tenían una conexión con el Padre, porque Él lo dijo claramente. Lo repetimos para que sea sólido. Juan capítulo 12, verso 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Él lo aclaró. Lo que estoy hablando lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Entonces el Mesías no vino a inventar una nueva misión, no vino a inventar un nuevo tema, no vino a inventar una nueva doctrina, no vino a inventar una nueva sinagoga, no vino a competir con los líderes actuales. Él vino simplemente a traer lo que el Padre le había mandado a hacer, a traer el mensaje del reino, a traer la doctrina del reino, a traer esa gloria que la tierra había perdido con la caída de Adán. Perfecto. Entonces, este mandato es extensivo a todo su equipo. Oiga esto, este mandato es extensivo a todo su equipo, a todo su cuerpo, a todos sus discípulos, a toda su iglesia. Juan capítulo 20, verso 21. Entonces el Mesías le dijo: otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, yo os envío. El Padre lo envió a restaurar la casa. ¿Ya? El Padre lo envió a restaurar la casa. Esto es tremendo, porque el Padre lo envió a restaurar la casa. Mire qué tremendo esto. De nuevo, el Padre lo envió a restaurar la casa. Y si el Padre lo envió a restaurar la casa, Él también nos envía a nosotros. El Señor dijo claramente, ¿no?, que Él nos estaba enviando a nosotros para restaurar entonces. Pero vemos aquí Juan capítulo 20, verso 21. Entonces el Mesías le dijo: otra vez pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los discípulos estaban en casa reunidos y los envió otra vez a el Espíritu Santo con el temor de Dios. Bien, otra vez, ¿qué pasó aquí? Los discípulos estaban en casa reunidos y los envió otra vez. Y los envió. Aquí otra vez interfiere el Espíritu Santo con el temor de ser, con el tema de ser enviados. De nuevo, aquí interfirió otra vez el Espíritu Santo con el tema de ser enviados. Juan capítulo 20, verso 22. Tremendo esto. Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tremendo. Entró después de que había resucitado. Ellos estaban reunidos en la casa. Tenían iglesia en casa. Tenían adoración en casa. Estaban los equipos hablando. Tenían temores. Tenían miedo. No sabían cómo manejar el nuevo paradigma de la resurrección. No sabían cómo manejar el nuevo paradigma entonces de haber disfrutado y de haber descubierto que lo que el Mesías les dijo en vida no fue mentira. Él resucitó. ¿Cuántos hombres en la actualidad, en décadas pasadas, en la actualidad y en décadas pasadas dijeron que iban a resucitar? Y sus feligreses, sus seguidores, ¿verdad? Tal es el caso de Jesús Miranda. Él dijo que él era el Cristo y que él iba a morir, iba a resucitar. Aquí hay un hombre también que Atacusi se llamaba, Atacusi. Atacusi dijo que iba a resucitar. Y entonces lo pusieron públicamente en un ataúd. Yo creo que hasta sería de vidrio para que lo vieran resucitar. Resultó que pasó el tiempo y tenían que enterrar ese muerto porque nadie resucita, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo sí resucitó. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es todopoderoso. Entonces ellos no entendían cómo manejar este nuevo paradigma de la resurrección. Estaban confundidos, tenían temores, tenían miedo, no sabían por dónde empezar, no sabían qué hacer. Pero aquí llega Jesús el Cristo para soplar el Espíritu Santo, que es el que te da poder para extender el reino. Es el Espíritu Santo el que te da poder para extender el reino. El Espíritu Santo es el mejor aliado para el entendimiento del reino. El Espíritu Santo es el mejor aliado para la expansión del reino. Y aquí ustedes ven Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. ¡Wow! Oiga bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero estamos aquí en el Juan 20, 21, acuérdense que Juan 20, 21, que dice: entonces el Mesías les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora tengo legalidad porque yo resucité, los envío. Entonces los envió, y aquí otra vez interfiere el Espíritu Santo con el tema de ser enviados. Juan capítulo 20, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Solo el Espíritu Santo nos activa para tener el poder para anunciar el Evangelio del Reino. De nuevo, solo el Espíritu Santo nos activa para tener el poder para anunciar el Evangelio del Reino. Es por eso que cada vez que blasfemamos contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo no es hablar mal del Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es dejar de anunciar el Evangelio del Reino. Es atacar al Evangelio del Reino. Es criticar al Evangelio del Reino. Porque el Espíritu Santo es el mayor aliado en la expansión
expansión del reino. El Espíritu Santo es el mayor aliado en el poder del reino, en la activación del reino. Tremendo. Entonces, solo el Espíritu Santo nos activa para tener el poder para anunciar el evangelio del reino. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder, fíjese bien, recibiréis un dunamis, recibiréis una gloria, recibiréis un poder. Oiga esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Recibiréis un poder una dupla de poder, un poder doble o triple, ¿cómo se llama? Un cabletazo, una gloria superior. ¿Vio esto? Qué tremendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Me seréis testigos de la resurrección, testigos entonces del evangelio del reino, testigos de la salvación, testigos del trabajo misionero, de la gran comisión que Él vino a instaurar sobre la tierra y a enviar a su equipo para que lo duplicara. Tremendo todo esto, ¿no? Entonces, pero recibiréis, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en Jerusalén, que es la casa, ¿verdad? En toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo me van a ser testigos? Van a recibir este poder, este dunamis del Espíritu Santo, y con este poder del Espíritu Santo ustedes van a poder tener las agallas, tener el carácter, como el carácter que tuvo Pedro, de pararse y predicar y ganar 3,000 almas ese día. Entonces fue porque el Espíritu Santo lo activó para poder soltar el evangelio del reino con más ímpetu, con más poder, con más autoridad, con más gloria. Tremendo, ¿no? Es poderoso todo esto. Entonces, en todo el entrenamiento que los discípulos tuvieron con el ministerio del Mesías, había intervención en casas. De nuevo, en todo el entrenamiento que los discípulos tuvieron con el ministerio del Mesías, había intervención en casas, había salvación, había milagros, había sanidad, había liberación. Esta era la gran comisión, o el Mesías estaba echando la red con su reino, la red con prodigios, la red con milagros. ¿Para qué? Para que ellos vieran que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. De nuevo, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, y detrás de ese poder está el Espíritu Santo. Miren qué tremendo esto. Pero recibiréis el poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Más vosotros recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Impacto de gloria, el aliado número 1 para la expansión del reino. Entonces toda blasfemia contra el Hijo podría ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, ni en la primera venida del Mesías ni en el retorno. Porque este siglo es la primera venida del Mesías, ¿sí? Pero el siglo venidero es el retorno, es su retorno, es el regreso del Mesías. No será perdonado aquel que ataque el reino, aquel que no entienda el reino, aquel que rechace el poder para activarse en el reino. Tremendo. En todo el entrenamiento que los discípulos tuvieron con el ministerio del Mesías, había intervención en casas, había salvación en las casas, había milagros en las casas, había sanidad en las casas, había liberación en las casas. Esta realmente era la gran comisión. Esto era echando la red con un poder tremendo. ¡Wow! Entonces, Él se los pidió fuertemente a ellos. Marcos 16:15, Él se los pidió fuertemente a ellos. Él les dijo: ustedes tienen que hacer lo que yo hago, ustedes tienen que duplicar lo que yo duplico, ustedes tienen que hablar el mensaje que yo hablo, predicar el mensaje que yo predico. Esa fue la misión que el Mesías le dio a su iglesia, le dio a su equipo, le dio a su comunidad, le dio a su cuerpo. Entonces, Marcos 16:15, y les digo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predíquenle el reino a las aguas, predíquenle el reino entonces a los bosques, predíquenle el reino a la tierra, a los subterráneos, a los hombres, al planeta, al calentamiento global. Predíquenle el reino a todo aquel que se les ponga enfrente, predíquenle el reino a todo el mundo. Esto es tremendo, esto es poderoso. Wow. Entonces, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los discípulos fueron transformados desde Pentecostés. De nuevo, los discípulos fueron transformados desde Pentecostés. Recibieron poder para expandir el mensaje de su Mesías. Tiraron la red, y como su Mesías, ellos igual ministraron casas, así como el Mesías. O sea,
Esa dinámica de la iglesia primitiva no fue algo que nació en la iglesia primitiva. La dinámica de la iglesia primitiva es la duplicación del modelo del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías vino hablando del reino. El Mesías vino hablando, entonces, en esta dinámica, entonces los discípulos imitaron el reino, imitaron a su modelo, imitaron a su maestro. Por eso es que más tarde dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles no era un tema que el apóstol predicaba el domingo, no es un tema que el profeta predica el domingo. La doctrina de los apóstoles es el evangelio del reino con el cual ellos fueron instruidos, con el cual ellos fueron enseñados, con el cual ellos fueron enviados, que fue con el mensaje del reino. Esa era la doctrina de los apóstoles. Significa que los apóstoles de este siglo o los apóstoles de otro siglo no han entendido que la doctrina de los apóstoles y de los profetas no es crear un reglamento apostólico de acuerdo a la cosmovisión del apóstol de la casa, no es levantar una verdad, una doctrina, un reglamento profético de acuerdo al profeta de la casa que se equivoca y dice cualquier cosa, sino que está alineado netamente al evangelio del reino, alineado netamente al reino de Dios y su justicia. Perfecto. Entonces, los discípulos fueron transformados desde Pentecostés. Recibieron poder para expandir el mensaje de su Mesías. Tiraron la red y como su Mesías, ellos igual ministraron en casas. Tremendo, ¿no? Entonces, iglesia en casas. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas, oiga esto, y todos los días en el templo, profeta Jaime, pero también ahí había un templo, claro que había un templo, que era el centro de operaciones, era la matriz de formación, era la matriz, eso era Jerusalén, el templo de Jerusalén, era el lugar donde se discutían los temas de equipo, donde se discutían los temas del ministerio, donde se discutía y se oraba y se profetizaba para los nuevos liderazgos o los nuevos apóstoles que iban a ser ungidos y enviados. Ese era el lugar, había un lugar de entrenamiento. El templo era un lugar de entrenamiento, pero no era la iglesia, era un lugar matriz donde se reunían cuando tenían que venir todos los líderes principales para arreglar un asunto, para hablar de algún pecado, de alguna división, de algún problema. Había un templo, ¿verdad? Había un lugar donde ellos, los líderes principales, se reunían, pero la verdadera reunión no era en el templo, la verdadera reunión era en las casas. Entonces, Hechos capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ya? Entonces predicaban su mensaje. La doctrina de los apóstoles era el reino. De nuevo, predicaban su mensaje. La doctrina de los apóstoles era el reino, pues lo habían aprendido de su maestro. Ellos habían sido entrenados con el reino. Ellos habían sido formados con el reino. Ellos no estaban inventando una nueva doctrina. Ellos estaban expandiendo lo que se les fue enseñado. Ellos estaban duplicando lo que se les fue enseñado. Y esto era el evangelio del reino. Entonces no podemos apartar el dedo del renglón. No podemos irnos a la izquierda. No podemos irnos a la derecha. Nuestro cometido, nuestro foco tiene que ser el evangelio del reino. Y eso nos va a dar victoria. Eso nos va a dar gloria. Eso nos va a dar activación tremenda. Entonces, predicaban su mensaje, el mensaje del Mesías. La doctrina de los apóstoles era el reino, pues lo habían aprendido de su maestro. Echaron la red, ganaron a miles. Entraron a sus casas y los entrenaron con la doctrina de los apóstoles, que era el mensaje del reino. Eso oyeron de su maestro, su Mesías. Hechos 2, 41 al 42. Vamos rápido. Hechos capítulo 2, venga conmigo. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de que Pedro se levantó, después de Pentecostés, el dunamis del Espíritu Santo, la activación del Espíritu Santo, hizo que el mensaje de Pedro tocara el corazón y compungiera a todos los que estaban, y aquel día entraron 3,000 personas a abrir sus casas para la expansión del reino. Hechos 2, 41 al 42. Leímos el 41, entramos al 42. Y perseveraban, en el verso 42, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran una sola masa, tenían una sola doctrina. No habían varios locos con varios temas, no habían varias personas inventando varias líneas o varias, ¿cómo se llama? O varios, qué sé yo, esta es la doctrina tal, esta es la denominación tal. No, tenían una sola doctrina y era la doctrina de los apóstoles. Obviamente los apóstoles que estamos hablando eran los apóstoles del Cordero. ¿Cuáles son los apóstoles del Cordero? Aquellos que caminaron con Jesucristo, aquellos que fueron entrenados con Jesucristo. Esos son los apóstoles del Cordero. Esos apóstoles del Cordero, oigan esto, esos apóstoles del Cordero tenían una doctrina y era la doctrina que habían aprendido de su Mesías. De tal manera que para que ellos entendieran el nuevo paradigma con la llegada del apóstol Pablo, tuvo un profeta del Espíritu Santo fuerte que decir: apartadme a Saulo y apartarme a Bernabé para la obra que los he llamado. Pero a Saulo se le manifestó el reino en el camino. Es por eso que no lo pueden refutar, no lo pueden rechazar. Pero en realidad Pablo no es uno de los apóstoles del Cordero. Pablo llega después. Acuérdense, Matías sí es uno de los apóstoles del Cordero, porque siempre estuvo con el equipo. Aunque Matías fue el que sucedió a Judas, ¿se acuerdan? Matías fue el que sucedió a Judas, pero Matías siempre estuvo desde el primer mensaje del Mesías hasta cuando él subió a los cielos, ¿verdad? Entonces Matías fue uno de los apóstoles del Cordero, conoció toda la dinámica, pero Pablo no. A Pablo se le reveló en el camino. No sé si acordamos la historia, si nos recordamos de la historia para poder entender el texto y el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, predicaban su mensaje. Lo entendemos, ¿no? Hechos capítulo 2, 41 al 42. Estamos en el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tenían comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían una casa matriz para la expansión del reino en las casas. De nuevo, tenían una casa matriz para la expansión del reino en las casas. Y la casa matriz era el templo, un lugar amplio donde venían todos los líderes principales de todas las regiones. Todas las iglesias de las casas de todas las regiones se reunían en Jerusalén, se reunían en el templo para tratar los negocios de la iglesia, para tratar lo que estaba pasando, para hablar los puntos débiles, los puntos fuertes. Si había un pecado, si había un desorden, si había cualquier cosa, estaban los líderes de la iglesia en Jerusalén en el templo, ¿verdad? Pero realmente las verdaderas reuniones no eran en el templo, eran en las casas. Era ahí donde ellos crecían, era ahí donde ayunaban, oraban, predicaban, ministraban, enseñaban, liberaban. Tremendo, ¿no? Para que tengamos claro, porque si no entramos en confusión. Entonces tenían una casa matriz para la expansión del reino en las casas. Hechos capítulo 2, verso 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, oiga esto, Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Significa que tenían dos reuniones. La reunión para los asuntos legales o los asuntos de liderazgo la trataban en el templo, donde venían todos los Cornelios o todo lo de casas matrices y todas las iglesias en casa, todos los que estaban distribuidos en diferentes lugares. Cuando se iba a tratar algo fuerte, venían al templo y ahí eran ministrados, ahí eran ungidos y ahí eran enviados. Pero la verdadera reunión para tirar la red, la verdadera reunión para ganar nuevos para el reino, la verdadera reunión para la formación del equipo, para la formación de la iglesia, era en las casas. Tremendo. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me gusta esto. Alabando a Dios en el verso 47, acuérdense, Hechos 2, 46 al 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia, no estaba hablando de un local, estaba hablando de la iglesia como cuerpo, el corporativo distribuido en las casas. Cada día venía nueva gente a las casas, a la iglesia en casas. Entonces el Señor añadía nuevamente a la iglesia, no era un local específico, sino que eran las casas donde ellos se multiplicaban y se duplicaban y invitaban personas para hablar del evangelio del reino. Tremendo, poderoso. Entonces, el trabajo del Mesías fue fuerte en las casas. Es tremendo todo esto, ¿verdad? Esto fue muy fuerte. ¿Dónde estamos? A ver.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces estamos ¿en dónde? En Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. El trabajo del Mesías fue fuerte en las casas. Oigan esto, el trabajo del Mesías fue fuerte en las casas y sus apóstoles siguieron su legado. Oiga esto, sus apóstoles siguieron su legado, su visión, su estrategia y su mensaje. Efesios capítulo 2, verso 20. Oiga esto, el trabajo del Mesías fue fuerte en las casas y sus apóstoles siguieron su legado, su visión, su estrategia y su mensaje. Es imposible que el discípulo no copie al que lo enseñó, al que lo entrenó. Y si queremos tener un equipo sólido, hay que repetir. Si queremos tener un grupo sólido, hay que repetir. ¿Qué quiere decir? Que los líderes que están escuchando ahora la Casa Cornelio, si mañana más tarde la quieren duplicar con sus equipos, es importante que lo hagan. Sería lo ideal, sería lo máximo, sería lo más poderoso, lo más efectivo, lo más fuerte. Porque el reino de Dios va a entrar por repetición. Porque es tanto la información babilónica, es tanta la información de los vecinos de Babilonia, de la competencia babilónica o de la confusión babilónica, que la mente está bloqueada y no basta predicarlo una vez. No basta predicarlo una vez. Es por eso que la palabra discípulo es alguien que sigue a alguien, que aprende de alguien. Usted no va a aprender el reino, no va a ser activado el reino con estos 15 días que le hemos dado Casas Cornelio. Esto va a tener entonces una repercusión de años. Usted va a seguir siendo discípulo hasta que usted se muera. Y usted tiene que ver estas escuelas 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 2000, 1,000,000, hasta que usted pueda entender la dinámica de lo que el Padre, y aunque la haya entendido, tiene que volver a repetirlo otra vez, porque la repetición es tremenda. Es por eso que el Eterno le recomendaba al pueblo de Israel: las escribirás en los dinteles de tu casa, las repetirás con tus hijos, las repetirás y las repetirás y las repetirás. Es por eso que el reino solamente va a entrar cuando lo repetimos, cuando lo repetimos y cuando lo repetimos y cuando lo repetimos, hasta que haya un rompimiento. Amén. Entonces, el trabajo del Mesías fue fuerte en las casas y sus apóstoles siguieron su legado, su visión, su estrategia y su mensaje. Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Remarquemos esto aquí muy claro. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Si cada denominación tiene apóstoles, y si cada denominación tiene profetas, y si cada religión tiene profetas, y si cada ministerio tiene profetas y apóstoles, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Evidentemente el fundamento es la roca, es la piedra, es Cristo. Pero ¿cuál era el mensaje de Cristo? ¿Cuál era la visión de Cristo? ¿Cuál era el cometido de Cristo? Era el mensaje del reino. Significa que el fundamento de los apóstoles y los profetas de nuestro siglo y de los siglos pasados debió haber sido el reino, pero no lo ha sido. Hemos tenido doctrinas diferentes y hemos tenido enseñanzas diferentes, pero no hemos tenido el evangelio del reino. Por eso es tan importante que nosotros abramos los ojos, abramos el entendimiento y hablemos del evangelio del reino, para que haya un grande rompimiento. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué va a pasar aquí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces el fundamento era, es y será el mensaje del reino. Y la piedra principal, el Mesías. El mismo Padre lo dijo claro. El Padre se los dijo claro para que no les quedara dura. Mateo capítulo 17, verso 5. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, está hablando de Pedro, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre directamente se los dijo: a él escuchen, a él oigan, a él sigan. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro quería hacer una enramada para Moisés, una enramada para Elías? ¿Se acuerdan ustedes que Pedro le pidió permiso al Señor para hacer 2 casas? Iba a hacer, 3 casas: la casa de Elías, la casa de Moisés y la casa de Jesucristo. Y el Padre mismo rompió el cielo y le dijo: ¿qué les pasa? Aquí la única casa, la única piedra que tiene que prevalecer es el Mesías, es el reino. Así de que escúchenlo a él y óiganlo a él. Tremendo, ¿no?
Entonces esto el Padre lo dijo claro, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. También tenemos una parte importante, la madre de Jesús, ¿verdad? Le fueron a preguntar, ¿verdad? Y la madre dijo: pregúntenle a él, vayan a él. La misma María los envió a preguntar a Jesucristo. Óiganlo a él, síganlo a él, es él el que sabe. Tremendo todo esto, ¿no? Entonces Pedro la tuvo claro. Él quería levantar una casa a Moisés. Este Pedro era tremendo, Pedrito, ¿eh? Pedro la tuvo claro, él quería levantar una casa para Moisés. Él quería levantar otra casa para Elías. Pero la única casa que tiene que ser levantada es la iglesia del Mesías. En cada casa, en cada corazón y en cada persona de la raza humana. Es la casa del Mesías. Es el mensaje del Mesías. Es su gloria la que tiene que prevalecer. ¿Entendió? Mateo capítulo 17, verso 4. Entonces Pedro dijo al Mesías: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué le parece a Pedrito ahí queriendo hacer 3 casas, 3 sinagogas, 3 lugares de adoración, 3 altares? Un altar para Elías, otro altar para Moisés y otro altar para el Mesías. El cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado. Él tiene el fundamento, él tiene la visión, él tiene la palabra. Yo lo envié con esa palabra y él va a repetir mis palabras. El mismo Mesías lo dijo: las palabras que yo digo no las doy de mi propia cuenta, sino que el que me envió me dijo que yo las dijera. Tremendo. Entonces, somos su única casa, somos su morada, somos su iglesia y tenemos que levantar, expandir esta iglesia en casas por toda la tierra. De nuevo, somos su única casa, su morada, su iglesia, y tenemos que levantar, expandir esta iglesia en casas por toda la tierra. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos su comunidad de santos. Somos su comunidad de gente hermosa que le sirve y que establece su reino sobre la tierra. Por ello es importante ser enviados y activados, para que el Espíritu Santo nos active con poder. De nuevo, por ello es importante ser enviados y activados, para que el Espíritu Santo nos active con poder, para levantar iglesia en casas, así como el Mesías y sus apóstoles. Entonces el Mesías estaba en una mesa en casa, explicando el reino a las iglesias en casa. Miren esto, el Mesías estaba en una mesa en casa, explicando el reino a las iglesias en casa, y uno de ellos dijo, Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Él estaba diciendo: por todo lo que me estás diciendo, maestro, bienaventurado aquel que te escucha, bienaventurado aquel que te sigue, bienaventurado aquel que se le abren sus oídos, bienaventurado aquel que se le abren sus ojos, bienaventurado aquel que tiene un entendimiento del reino. Tremendo esto. Es una honra comer pan en el reino y darlo en las casas. De nuevo, es una honra comer pan en el reino y darlo en las casas. Es por eso que si queremos ser un equipo efectivo, si queremos ser una comunidad efectiva, tenemos que repetir el reino. ¿Qué quiere decir esto? En este momento yo estoy dando Casas Cornelio y usted la repite mañana, y la repite pasado mañana, y la repite después de pasado mañana, y la repite 1 millón de millardos de veces con su gente. Obviamente usted tiene una gracia dada por Dios, obviamente usted tiene revelación, y cuando usted repite el reino, el Señor le va a añadir, le va a dar un valor agregado, le va a dar divisa, le va a dar expansión. Pero repetir el reino es el secreto para avanzar. Repetir el reino es el secreto para tumbar toda doctrina de mentira, toda doctrina babilónica, toda doctrina pentecostalista, toda doctrina denominacional, toda mentira de las tinieblas. Toda mentira del sistema, toda maldad va a ser quebrada cuando repitamos el reino. Necesitamos repetir el reino. ¿Por qué les digo yo a ustedes? Compartan mis artículos cuando los estoy escribiendo, cuando los pongo. ¿Por qué? Porque es reino y queremos romper. ¿Por qué les digo compartan las escuelas? Compartan todo, compártanlo todo. Si estamos 50, 70, 80 y todos compartimos el reino y todos lo soltamos y todo lo que va a pasar es tremendo, porque vamos a lograr cambiar una vida. No sé si esa palabra va a
entrar a un rincón donde tú no puedes entrar, donde tu ofrenda no puede entrar, donde yo no puedo entrar, pero la red social sí puede entrar y ellos van a recibir el evangelio del reino. Algún pastor amigo tuyo, algún apóstol que no se mete en vivo, sino que me ve en diferido, allá escondidito lo ve, allá donde nadie y no escribe, no dice nada, pero lo está viendo, y esta palabra está revolucionando sus entrañas, revolucionando su espíritu, revolucionando su alma, rompiendo paradigmas, rompiendo estructuras, rompiendo muros, quebrando cosas. Y esto no tiene precio. Es por eso que el reino tiene que repetirse y repetirse y repetirse hasta que haya un rompimiento. Entonces, somos su única casa. Somos su morada, somos su iglesia, y tenemos que levantar, expandir esta iglesia en casas por toda la tierra. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia de Dios habla de hogar, familia de Dios habla de casa, familia de Dios habla de intimidad, familia de Dios habla de equipo, de cuerpo, de relación. Tremendo. Entonces, por ello es importante ser enviados y activados para que el Espíritu Santo nos active con poder para levantar iglesias en casas, así como el Mesías y sus apóstoles. Los apóstoles fueron activados con el Espíritu Santo para expandir el reino. El Mesías estaba en una mesa en casa explicando el reino a las iglesias en casa, y uno de ellos dijo, Lucas 14:15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es una honra comer pan en el reino y darlo en las casas. El Mesías en esta casa y en esta cena les explicó lo importante que es poner en el lugar adecuado el mensaje del reino. Hay que poner en el lugar adecuado el mensaje del reino. Hay que colocar en un pedestal el evangelio del reino. Hay que darle prioridad e importancia al evangelio del reino. Tenemos que dejar de lado cualquier otra agenda y poner en nuestra agenda como prioridad única la expansión del reino en cada corazón, en cada mente, en cada casa, en cada territorio, en cada familia, en cada vida, porque ese fue el mensaje de nuestro Mesías, ese fue el legado de nuestro maestro, y nosotros somos discípulos, y si somos discípulos tenemos que tener el olor y tener las ropas de nuestro maestro. Tremendo. Entonces, ¿qué es poner en el lugar adecuado el mensaje del reino? Lucas capítulo 14, versos 16 al 20. Entonces el Mesías dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Verso 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Los que fueron invitados a la casa, acuérdense, Juan capítulo 1 verso 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él convidó a lo suyo, él vino por su reino y invitó a los suyos, a sus amigos, les mandó una invitación para la llegada del reino, y todos lo rechazaron y todos lo dejaron a un lado. Pero había una casa necesitada, y esa casa podemos llamarla entonces en el nuevo paradigma, decir que esa casa fue, más a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la generación que no fue invitada. Esa es la generación coja, ciega, manca, atada, bloqueada, endemoniada, presa, oprimida, con malos hábitos, con debilidades, con niñerías, con bloqueos, con estupideces. Esa gente fue invitada, gente fue traída a la mesa, a la cena, ya que los hijos y amigos no quisieron venir. Tremendo. Esto habla de la casa de Israel, esto habla de la sinagoga, esto habla de las religiones tradicionales evangélicas pentecostales y todas las denominaciones mundiales que se apartaron de la doctrina del reino y crearon sus propias líneas y crearon sus propios mensajes y crearon sus propias doctrinas y se apartaron del evangelio del reino. Entonces, vea usted, vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué es poner en el lugar adecuado el mensaje del reino? Lucas 14, 16 al 20. Entonces el Mesías dijo, un hombre hizo una gran cena
Y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Hacienda habla de ¿qué? De ganado. Hacienda habla de siembra y de cosecha. Hacienda habla de muchos animales. Hacienda habla de ovejas. Significa que ese era un líder. Oigan esto, no era cualquiera, era un líder. De nuevo, el primer líder es esto. El primer líder dijo, y a la hora de la cena envió, bueno, el verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primer líder dijo: he comprado una hacienda. El primer apóstol y profeta y pastor dijo: he comprado una hacienda. Estoy haciendo una nueva iglesia local, estoy abriendo muchas iglesias y estoy evangelizando y estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso que me estás diciendo. ¿Verdad? Tengo una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Qué hacen los bueyes? Aran la tierra. Los ministerios son comparados con los bueyes. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dijiste no. ¿Se da cuenta? Dijiste no. Entonces significa que estos bueyes aquí son la figura de los 5 ministerios, son la figura del liderazgo que no quiere reino porque ya tiene una agenda, porque ya tiene algo diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces el matrimonio habla de intimidad. Era otro líder que también dio la espalda. Los invitados no quisieron. El reino no es para cualquiera. El reino es para los iguales. El reino es para los hijos. El reino es para sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces siéntase privilegiado usted si usted ha entendido el reino. Siéntase privilegiado usted si el reino se le ha sido anunciado. Siéntase privilegiado usted si el reino lo ha perseguido, si el reino lo ha buscado. Si usted realmente está metido ahí, siéntase privilegiado. Usted es muy privilegiado. En los 3 casos habla de intimidad, habla de siembra, habla de cosecha, habla de liderazgo y habla de ministerio. Estas casas representan a la casa que no entendió reino, a religión, al legalismo, a sistema que ya tiene su propia agenda. 2 casas diferentes, una será tomada y la otra dejada. De estas 2 casas, una será tomada y la otra será dejada. Está escrito, Mateo capítulo 24, verso 40 al 41. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Habla de una atmósfera de la iglesia que quiere y otra atmósfera de una que no es iglesia, de una que es usurpadora, de una que robó, de una que utilizó todo esto para su propio beneficio, pero que verdaderamente no fue ese vientre incubador de la gloria del Señor. Así como María le prestó el vientre al Eterno para que el Mesías viniera, la iglesia del Cordero le presta el vientre al Eterno. ¿Para qué? Para parir hijos a la estatura del varón perfecto. Escrito está que la mujer se va a salvar pariendo hijos. ¿Qué quiere decir esto? No es que si la mujer se salvara pariendo hijos, pues todas las pecaminosas se salvaron. No está hablando de eso, está hablando de la iglesia que le prestó la matriz, la iglesia que le prestó el vientre al Eterno para ser preñada y dar a luz hijos a la estatura del varón perfecto. Entonces, tremendo. Solo hay 2 casas, la de Dios y la del diablo. De nuevo, solo hay 2 casas, la de Dios y la del diablo. Solo hay 2 simientes. ¿Ya? Solo hay 2 simientes, la de Dios o la del diablo. El Mesías se nos dijo claramente: si ustedes fueran hijos de Dios, escucharían mi mensaje, pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Cuando la gente no entiende el reino, es hijo del diablo. Cuando la gente critica el reino, es hijo del diablo. Cuando la gente se cierra al reino, es hijo del diablo. De la única manera de tú tener el título de hijo del diablo es venir en contra del Mesías y en contra de su mensaje. ¡Wow! Fuerte. Esto es muy fuerte, Entonces, somos llamados a anunciar el reino a toda criatura. Hay que tirar la red, esa es la orden. Pero siempre no olvidemos ir por la iglesia del Cordero, por la que Él mismo vino a resucitar.
en su primera venida, los necesitados del reino, los hijos, sus ovejas que oyen su voz. Lucas capítulo 14, lo voy a repetir para que se nos quede claro, aleluya, fuerte. Golpea la matriz, Señor, golpea el Espíritu, Señor. Haz un clic del Espíritu, Señor. Haz un clic del Espíritu en los oídos, clic del Espíritu en el Espíritu, clic del Espíritu, Señor, en el entendimiento, clic, Señor. Que se revuelvan las entrañas, que se revuelva el Espíritu, que se revuelvan los huesos, que se activen los hijos, que se activen los Cornelios, que se activen las casas, que se active esta generación para tu gloria y tu honra, Señor. Wow, somos llamados a anunciar el reino a toda criatura. Hay que tirar la red. ¿La red de qué? Esa es la orden. Pero siempre no olvidemos ir por la iglesia del Cordero, por la que Él mismo vino a resucitar en su primera venida. ¿Y quiénes son esos? Los necesitados del reino, los hijos, sus ovejas que oyen su voz. Lucas capítulo 14, verso 21 al 23. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, hablando del Eterno, porque le rechazaron a su hijo amado, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, ve por las calles. ¡Wow! Tremendo. Ve por las plazas, ve por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ese es mi perfil, esa es mi casa, esa es la figura de la iglesia que vine a buscar, que vine a curar, que vine a levantar, que vine a resucitar. Esa está en las calles, esa está en las casas, esa está allá escondida. Vete y tráelos, porque yo invité a esto, les mandé una carta de invitación y me rechazaron. Pero tranquilo, que está escrito que una casa será tomada y la otra será dejada, que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado, que estarán dos en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Tremendo, esto es muy fuerte. Entonces, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, acuérdense dónde estamos, para no olvidarnos. Estamos en Lucas 14, 21 al 23. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Verso 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aleluya. Hay lugar, santo. Hay lugar, mujer de Dios. Hay lugar, hombre de Dios. No te asustes, no te afanes. Hay profeta, este pueblo es pequeño, todavía hay lugar. Hay profeta, esta ciudad es grande y no sé por dónde empezar, todavía hay lugar. Tira la red, tira la red, tira la red. Vas a tener una red de iglesia en casas. Vas a tener alrededor de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 100,000, 1,000,000 de casas debajo de tu dominio profético para bendecirlos, para sacar tus pechos, los pechos del Shaddai, amamantar generaciones, amamantar territorios. Pon el evangelio del reino, que se preparen los hijos. ¡Wow! Verso 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Verso 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos. Bueno, como dices que hay espacio, ve por los caminos. Ve por los caminos. Ve por los caminos. Allá hay caminos apostólicos, allá hay caminos proféticos, allá hay caminos pentecostales, allá hay caminos de vudú, allá hay caminos de hechicería, allá hay caminos de masonería, allá hay caminos de qué sé yo, de iluminatis, allá hay caminos de locos, allá hay caminos de no sé qué. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los collados y fuérzalos a entrar, agárralos, sácalos del cautiverio, sácalos de la tumba, suéltales el reino, dales una cachetada en el espíritu, arráncalos con violencia de reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Vete y al camino de ellos. En otras palabras, métete a su reunión y arranca a los que son hijos, arráncalos a ellos. Mándale el video al apóstol, mándale el video al profeta, mándaselo una vez, mándaselo 2 veces y te dice: ay, es que ese hombre está equivocado, ese hombre está errado. Dile: no, mira, escúchalo otra vez, míralo otra vez, por favor, escúchalo 10 veces hasta que haya un clic del Espíritu en tu vida. Y no lo juzgues, no lo juzgues, no lo envíes al infierno desde el principio, por favor, no. Dile: mira, desde el principio, síguelo hasta el final para que después le des un veredicto. Pero no lo puedes juzgar sin haberlo oído, no lo puedes juzgar sin haberlo escuchado. Escuchaste una clase y lo juzgaste, por amor de Dios, escucha las 50, escucha las 100 y después júzgalo. Tremendo. Entonces, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
Y el Eterno dijo, aleluya, hay lugar, claro que hay lugar. Vamos, señores, claro que hay lugar. Hay gente que dice, ay, nosotros, señores, estamos teniendo éxito, estamos teniendo suceso. Está viniendo cada día gente linda, escuchando el reino. El reino está teniendo suceso, el Señor está haciendo tiene suceso. Pero yo quiero que todos lo disfrutemos juntos, que nos sentamos a la mesa a comer pan, a estar ungidos, a ser enviados por el Espíritu Santo. Y dijo el Señor al siervo, verso 23, Lucas 14, 21 al 23. Estamos en el 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los collados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Santo, aleluya, que se llene mi casa, fuérzalos a entrar, mételes el reino. Dile al brujo que ve el video, mándale al masón, mándale al político, mándale al alcalde, mándale al pastor, mándale al apóstol, mándale una vez, mándale otra vez, mándale otra vez y mándale otra vez hasta que ¡boom! Algo tiene que pasar, señores. Tanto va el cántaro al agua que por fin se quiebra. ¡Wow! Ajá, ese es el cometido, llevar el reino a los que lo quieren, a los que lo buscan y necesitan. Lo quieren, lo buscan y lo necesitan. Hay unos que lo necesitan y no lo quieren. Hay unos que lo necesitan y no lo buscan. Pero ya está escrito que te metas a la brava, que te metas a la fuerza, que le zampes el video, que se lo pongas en las narices, que se lo metas en el patio, que se lo zampes. A la buena o a la buena, zámpaselo pues. Pues es que está escrito, yo no estoy inventando nada, señores. Quiere que se lo lea de nuevo. Mire, ve, se lo voy a leer de nuevo. Y se lo voy a leer todo completico para que vea que Jaime no está loco. Lucas capítulo 14, verso 21 al 23. Vuelto el Señor, el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, ¿va? Contándole que aquellos invitados no quisieron ir. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como me mandaste y ya saqué a todos los cojos, los ciegos y los mancos de la ciudad. Y todavía hay lugar. Y el Señor le dijo, sí, yo sé que hay lugar, hay mucho, espérate. Y dijo el Señor al siervo, verso 23, ve por los caminos de ellos, ve por los collados de ellos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Métete, mándale el video al pentecostalito ese, mándale el video al testigo contra Jehová, mándale el video al mormón, mándale el video al, qué sé yo, al apóstol, al profeta, al político, al diablo, al piojo, al perro, al pato, al gato. Mándale y agárralos del pelo y fuérzalos a entrar porque quiero que mi casa se llene. Aleluya. Señores, esto le va a zumbar la galleta porque este es el reino de Dios. Para que ustedes vean, ¿verdad? Que no estamos jugando. Entonces ese es el cometido, llevar el reino a los que quieren, lo buscan y lo necesitan, aunque no lo quieran, ¿verdad? Hay gente que lo necesita, no lo quiere. Hay gente que lo necesita, no lo busca. Pero ahí está usted para zampárselo por todos lados, aleluya. Y que nadie se pierda. De nuevo, y que nadie se pierda. Ese es el cometido, llevar el reino a los que lo quieren, lo buscan y lo necesitan, y que nadie se pierda. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se arrepientan. Pero el único mensaje que trae arrepentimiento es el mensaje del reino. Infelizmente, nosotros fuimos salvados con el evangelio de religión. En el camino se nos han abierto los ojos y ahora sí estamos siendo salvos en el evangelio del reino. Tremendo. Entonces, por ello, por esta promesa, de nuevo, por ello, por esta promesa de su reino con los justos sobre la tierra, su retorno y su mensaje hay que predicarlo en las casas y en todo lugar. De nuevo, por ello, por esta promesa de su reino, por esta promesa con los justos sobre la tierra, por esta promesa de su retorno y su mensaje hay que predicarlo en las casas y en todo lugar para provocar el fin y la caída del sistema. El mensaje del reino es el único mensaje que va a provocar el fin y que va a provocar la caída del sistema. Mateo capítulo 24 verso 14. Y será predicado este evangelio del reino. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solamente vendrá el fin. El Señor, ¿verdad?, tiene paciencia, está esperando que el
reino se ha predicado, pero es que hemos predicado cualquier evangelio menos el evangelio del reino. Ahora que empecemos a predicar el evangelio del reino, entonces vamos a provocar el fin del sistema, el fin de la caída. Mateo capítulo 24 verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Somos enviados para hacer lo que el Mesías hizo en la tierra, anunciar el reino en las casas y a toda criatura sin parar. Lucas capítulo 12 verso 43 al 44. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga en el retorno del siglo venidero le haya haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Bueno, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, lo hará heredero y coheredero de su reino, heredero y coheredero con él para siempre, por los siglos de los siglos y de los siglos. Tremendo. Entonces nuestro trabajo es seguir haciendo lo que él comenzó. ¡Wow! Fuerte. De nuevo, nuestro trabajo es seguir haciendo lo que él comenzó. Rumbo a la restauración de todas las cosas, a través de la iglesia restaurada. Entonces el Señor ya lo dijo, los que fueron convidados, de nuevo, el Señor ya lo dijo, los que fueron convidados y no quisieron, no tomarán ni formarán parte de la gran cena del Señor en su reino restaurado sobre la tierra. De nuevo, el Señor ya lo dijo, los que fueron convidados y no quisieron, no tomarán ni formarán parte de la gran cena del Señor en su reino restaurado sobre la tierra. Lucas capítulo 14, verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Wow! Fuerte, de nuevo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, aunque tuvieran ministerios grandes, aunque tuvieran iglesias grandes, aunque fueran reconocidos, aunque fueran fuertes, aunque fueran rabinos, aunque fueran grandes eruditos de la Biblia, pero rechazaron mi cena, ellos no van a estar conmigo en mi gobierno eterno sobre la tierra. Tremendo. Porque Lucas 14, 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esto habla del sistema religioso, habla de humanismo, habla del liderazgo y de los gobiernos rebeldes. Ahora, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. De nuevo, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, es verdad que lo hicieron, pero cuando yo los invité a hablar mi mensaje, cuando yo los invité a hablar de mi reino, cuando yo les mostré el camino, les mostré la verdad, les mostré la vida, ustedes persistieron en lo mismo. Ustedes tenían dolor dejar su denominación, ustedes tenían dolor dejar sus ideas y dejar sus paradigmas, ustedes tenían dolor dejar sus raíces hebraicas, ustedes tenían dolor dejar la cábala hebrea y querían hacer todo lo que se les vino en gana. Ustedes no van a estar en mi cena, ustedes no van a formar parte de mi reino. Tremendo. Entonces les declararé, nunca os conocí. Verso 23. Estamos en Lucas en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. El verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque dejar de hablar del reino es hacer maldad. Dejar de predicar el mensaje del Mesías es hacer maldad. Tremendo, entonces, ¿verdad? Bueno, tenemos que seguir anunciando el reino en las casas y entrenando a los líderes como lo hizo nuestro Mesías. El Mesías fue a la casa de Jairo y llevó resurrección con reino. Vean ustedes que el Mesías fue a la casa de Jairo. Él estaba detrás de su iglesia. El Mesías estaba detrás de su iglesia. Su casa, en casa. Esta vez trató con dos generaciones. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Una iglesia vieja y una iglesia niña, joven. La casa de Judá y la casa de José. Esto representan la iglesia con tradición y la iglesia que él vino a resucitar. La mujer con el flujo de sangre representa a la iglesia con tradición, a la iglesia con dogma, a la iglesia con doctrinas, a la iglesia con mañas religiosas, ¿verdad? Entonces, la casa de Judá y la de José, la iglesia con tradición y la iglesia que él vino a resucitar al tercer día.
esa iglesia la representa la niña. Lucas capítulo 8, verso 41 al 56. Todos lo estaban esperando. Su fama era poderosa con su mensaje y las señales del reino. Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió el Mesías, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Todo el mundo le estaba esperando. Jairo quería ver la salvación y la sanidad de su hija. La señal era que cuando lo vio se postró a sus pies. Quería ser su discípulo. Mira, esto es importante. Jairo era un líder principal de la sinagoga. La diferencia de Jairo y la diferencia de Simón el fariseo de ayer, la diferencia es abismal. Simón el fariseo no le dio la bienvenida ni lo honró. Sin embargo, Jairo, como principal de la sinagoga, se postró a sus pies. ¡Wow! Ahí la figura esta de postrarse a sus pies está diciendo que él quería salvación y quería mentorado. Él quería estar a los pies del Mesías y quería ser formado, quería ser su discípulo. Tremendo, fuerte. Entonces estamos en Lucas 8:41. Pero de nuevo, Jairo quería ver la salvación y la sanidad de su hija. La señal era que cuando lo vio se postró a sus pies, quería ser su discípulo. Lucas capítulo 8 verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies del Mesías le rogaba que entrase en casa. La red había sido tirada, señores. Ahora uno de los peces era un principal de la sinagoga. Dios mío. La red había sido tirada. Ahora uno de los peces era un principal de la sinagoga, uno de los duros. La red había sido tirada. Ahora uno de los peces era un principal de la sinagoga. Dejaría al sistema para abrir su casa donde vería la resurrección de su hija. La iglesia del tercer día, tremendo, porque su hija representa la iglesia del tercer día. Pero ahora que sigue el Mesías, ahora que iba a ver la sanidad de la vieja y la resurrección de la niña, su vida iba a ser marcada, su vida iba a ser restaurada, de tal manera que ese hombre no volvió a ir a la sinagoga. Ese hombre dejó la sinagoga y abrió iglesia en casa y fue uno de los seguidores del Mesías. Fuerte. Lucas capítulo 8, verso 49. Lucas capítulo 8 verso 49. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer, la niña se murió. ¡Wow! Pero el Mesías sabía que no estaba muerta, estaba dormida. La iglesia no está muerta, está dormida y hay que levantarla. ¡Aleluya! La iglesia no está muerta, está dormida. Ese equipo de hijos, esa comunidad de justos, esos 7,000 Elías que no han doblado la rodilla a Baal, esos iguales, esa gente de guerra, esa gente de luz no está muerta, está bloqueada, está dormida, está presa, está oprimida, pero está llegando el reino para levantarla. ¡Aleluya! Oyendo Jesús, pero el Mesías sabía que no estaba dormida. La iglesia no está muerta, está dormida y hay que levantarla. Lucas capítulo 8 verso 50. Oyéndolo el Mesías le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Viste? No le dijo serás sana. Fíjate bien en todo el lenguaje del Mesías. No le dijo serás sana. ¿Entiendes? Le dijo serás salva. Entiendan el lenguaje del Mesías. Le dijo será salva porque él vino a la casa de Israel para salvarla. Él vino a las casas a salvar. Él vino a salvar al planeta con el evangelio del reino. Entonces cada vez que había un milagro le decía: fuiste salvo. Cada vez que eran liberados le decía: fuiste salvo. Cada vez que recibían el evangelio, fuiste salvo, porque el evangelio del reino es la única herramienta que salva y que trae salvación. Miren esto. Lucas 8:50. Oyéndolo, el Mesías le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No le dijo sana, salva. Todo el tema del Mesías era salvación. Para eso había venido, para salvar a Israel y a todas sus casas. Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El Mesías entró a la casa de Jairo para levantar a la niña. Esa niña representa la casa de Israel, a la iglesia, al cuerpo, a la tierra toda. Lucas 8:54 al 55.
Mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. O sea que la niña estaba dormida, estaba muerta, estaba enclenque, estaba atada, estaba tontada, porque lo que le faltaba era alimento, lo que le faltaba era comida, lo que le faltaba era reino. Solamente el evangelio del reino va a llenar tu matriz, solamente el evangelio del reino va a cambiar tu mente, va a cambiar tu visión, va a cambiar tu espíritu, va a romper tus ataduras. Tremendo. Wow. Entonces hay que darle comida a la iglesia para que se despierte, que se le abran los ojos. El reino es la receta de Marta. Es por eso que Marta era tremenda, porque conocía reino, y con la receta de Marta eran que grandes glorias, y la resurrección de Lázaro se dio por la receta de Marta, porque Marta sabía alimentar la boca del Mesías. Claro, Marta conocía el reino. Tremendo. Y eso era lo que servía. Así que conviértete en un buen cocinero de reino. El Mesías fue invitado a la casa de Jairo, como siempre. Oiga esto, el Mesías fue invitado a la casa de Jairo y como siempre, alguien se le cruzó y peleó por su milagro, la salvación, por su sanidad. Jairo invitó al Mesías a su casa. ¿Se acuerdan ustedes? Estos eventos se vieron tan... El Señor había venido por Israel, la mujer sirofenicia fue sanada. Y el Señor le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, pero que tranquilo, yo no te robé nada. Yo no les quité pan, yo no les quité nada. Yo aproveché las migajas que ellos tiraron y con esas recibí mi milagro. O sea, el Señor vino a Israel, pero en el encuentro había una samaritana. El Señor vino a Israel, pero en el encuentro había una pecadora. ¡Wow! ¿Qué está pasando? En el encuentro estaban los cojos, los ciegos, los mancos, porque esa generación representa a la iglesia que Él vino a levantar, a la iglesia que Él vino a restaurar, a la iglesia que Él vino a activar. Tremendo. Entonces el Mesías fue invitado a casa de Jairo y como siempre alguien se le cruzó y peleó por su milagro, por su salvación, por su sanidad. Esta mujer representa el liderazgo viejo. Esta mujer que se le cruzó al Mesías en el camino antes de ir a la casa de Jairo representa al liderazgo viejo, al liderazgo legalista, con doctrinas y sin reino. Pero si esta mujer no era curada, jamás la niña se hubiera levantado. Tremendo, hay un misterio, Dios mío. Si esta mujer no era curada, la niña no era levantada. Había que curar la matriz de la vieja para levantar a la niña. Tremendo. Jairo representaba a esta mujer y su hija era la iglesia restaurada. De nuevo, Jairo era el principal de la sinagoga y Jairo representaba a esta mujer con problema en el vientre, a esta mujer improductiva, a esta mujer bloqueada, a esta mujer vieja con mañas. Jairo representaba a esta mujer y para que la niña fuera levantada había que curar entonces a la vieja. Jairo representaba a esta mujer y su hija, la hija de Jairo, era la iglesia restaurada. El Mesías vino a curar a los líderes viejos. De nuevo, el Mesías vino a curar a los líderes viejos para levantar a su iglesia, que era fruto, que era hija y discípula del sistema. ¿Entendió? Porque Jairo era fruto y discípulo del sistema. Había que curarlo, de ahí venía su hija. El Mesías vino a curar a los líderes viejos para levantar a su iglesia, que era fruto, que era hija y disciplina del sistema. Jairo vio la cura de la vieja y la resurrección de la hija. Dios mío. Oh, aleluya. De nuevo, Jairo vio la cura de la vieja y la resurrección de la niña. ¿Ustedes creen que Jairo no hubo un impacto en su espíritu? ¿Ustedes creen que Jairo volvió a ir a la sinagoga como si nada? ¿Ustedes creen que Jairo no fue testigo ocular, testigo vivo, con vivencias del evangelio del reino, de la restauración, de la salvación? Esto es tremendo, esto es fuerte, señores. Wow, 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 aleluya. El Mesías vino a curar a los líderes viejos para levantar a su iglesia, que era fruto, hija y discípula del sistema. Jairo vio la cura de la vieja y la resurrección de la hija. Lucas capítulo 8, verso 43 al 44. ¿Vieron esto? Jairo vio el alfa y la omega. Jairo vio el siglo, este siglo y el siglo venidero. ¡Wow! Porque vio la restauración de la niña. Vio la cura de la vieja. Eso es lo que estamos haciendo, curando a la vieja para resucitar. En el siglo venidero, en la restauración de la iglesia, en la restauración de las cosas, vamos a levantar a la iglesia.
a resucitar a la iglesia. Y Jairo lo vio en la hora, vio la cura de la vieja en su siglo y vio la resurrección de la iglesia restaurada en el siglo venidero. O sea, vio el poder de la primera venida y vio el poder del retorno. Esto es muy fuerte. Pero una mujer que padecía, vamos ahora Lucas 8, 43 al 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lo que va a cambiar a cualquier persona en cualquier rincón religioso que esté, en cualquier doctrina, lo que va a cambiar a esa persona es que toque al maestro, es que se acerque al maestro, es que se tire a sus pies y le diga: Señor, abre mis ojos para ver tu reino. Entonces, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer estaba enferma de su vientre, no era fértil, por eso la iglesia del Cordero estaba enferma y muerta. De nuevo, la iglesia del Cordero estaba enferma, estaba muerta, porque la mujer matriz estaba enferma, era infértil, no era fértil. De nuevo, esta mujer estaba enferma de su vientre, no era fértil, por eso la iglesia del Cordero estaba enferma y muerta. Para ello vino el Mesías a salvar a la vieja, que es Israel, el sistema religioso. ¿Para qué? Para levantar a la iglesia caída, a la iglesia desgastada, a la iglesia presa, a la iglesia en iniquidad y a la iglesia en cautiverio, que somos nosotros, la iglesia del tercer día. Solo habrá cura si el sistema religioso y sus líderes lo tocan. De nuevo, solo habrá cura si el sistema religioso y sus líderes lo tocan con arrepentimiento, como lo hizo esta mujer. Lucas 8, 46. Pero el Mesías dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder genera resultados, el poder soluciona, el poder desata cosas. Dios mío, el poder desata cosas bloqueadas. Los discípulos estaban bloqueados, pero el Espíritu Santo fue el poder, el dunamis, que vino para romper su bloqueo y vieron el reino manifestarse con poder. Entonces, si esta iglesia atada y bloqueada y religiosa, si este equipo apostólico y profético religioso del siglo XXI toca al maestro con una mentalidad de salvación desde la perspectiva del reino, serán curados. Si no, no van a ser curados y no van a entrar en la cena, aunque prediquen, profeticen, hablen, aunque hagan lo que sean. En aquel día les dirán: apartados de mí, yo no los conozco. Ustedes trabajaron para su denominación, pero no trabajaron para mí. Eso es muy fuerte. El poder genera resultados, el poder soluciona todo, el poder desata cosas bloqueadas. Lucas capítulo 8, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Otra que se postró a sus pies quería ser su discípula. Quería abrir una casa para el reino, quería invitar al maestro, quería caminar con él, quería estar a sus pies. Cuando tú dices su merced, es estar a los pies de alguien. Entonces es estar a los pies y aprender y recibir el evangelio del reino. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Antes de llegar a la casa de Jairo, era necesario curar a la vieja. De nuevo, antes de llegar a la casa de Jairo, era necesario curar a la vieja. Jairo representa esta vieja. ¿Ya? Antes de llegar a la casa de Jairo, era necesario curar a la vieja. Jairo representa a esta vieja, o esta vieja representa a Jairo. No podía la niña levantarse si no se curaba la matriz. De nuevo, no podía la niña levantarse. O sea, la iglesia del Cordero, la iglesia del tercer día no podía levantarse si no se curaba la matriz. Otra vez, la palabra clave es salvación. Queda claro que el Mesías vino a salvar la casa, para levantar a su iglesia, a su cuerpo. Lucas 8:48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Cuando levantó a la niña le dijo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, él no le dijo, wow, resucitaste, te sanaste. No, tu fe te ha salvado. Representas a la iglesia de la luz, a la iglesia del tercer día, que se levanta, que es salva, y solo el evangelio del reino puede salvar, pero hay que curar la matriz de la vieja. Obviamente, si la vieja busca, porque en este caso fue la vieja que lo tocó, si la vieja lo toca va a ser curada. Pero si la vieja no lo toca, va a formar parte de esa palabra que dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en un molino, moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Entonces en este caso la vieja lo buscó y fue curada. La niña se levantó. Yo no sé si usted forma parte de esa comunidad de viejos, de religión, de sistema. Necesita tocar al maestro para que a la hora de la hora usted sea tomado para el gobierno de Dios sobre la tierra y no dejado y lanzado para el infierno. Tremendo. De nuevo. Y él le dijo, de nuevo, no podía la niña levantarse si no se curaba la matriz de la vieja. Otra vez la palabra clave es salvación. Queda claro que el Mesías vino a salvar la casa para levantar a su iglesia, levantar a su cuerpo. Lucas capítulo 8, verso 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven, Shalom. Solo habrá shalom si la iglesia es salva con el reino. Jamás tendremos shalom si el shalom es una paz boba por un cumplido, por un saludo. Pero sí tendremos shalom si nuestro mensaje es salvación, si nuestro mensaje es el evangelio del reino. Esto nos tiene que tener claro. Solo habrá shalom si la iglesia es salva con reino. Es importante que lo entendamos. Es importante que lo veamos. Por eso es que necesitamos conectarnos con el reino y levantar la iglesia en casas. Tendremos una red de iglesia en casas. Tocaremos los territorios, así como el Mesías visitó las casas. Nosotros visitaremos las casas con el evangelio del reino, trayendo salvación, trayendo liberación, trayendo vida, trayendo gloria, trayendo justicia. Nosotros nos vamos a levantar. Nosotros somos la iglesia del Cordero. Nosotros somos la iglesia de la luz. Nosotros somos la iglesia de restauración. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No son paredes, no son ladrillos, no son mezclas. Por lo tanto, no esté preocupado porque ya no se reúne allá en la iglesia local, allá con los ladrillos. No se preocupe, reúnase en su casa con Cristo. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Reúnase con el Señor en su casa. Reúnase, levante un altar, levante adoración, levante gloria, levante justicia. Vuélvase al altar, vuélvase al Padre, y su vida va a cambiar. Qué lindo Iberoamérica, qué lindo Latinoamérica, estamos juntos, estamos felices. Cada vez que damos una escuela yo me quedo excitado. Anoche se me fue el sueño porque mucho poder me mueve, pero esta noche vamos a dormir. Estamos felices, que el Eterno los bendiga a todos, los amo mucho. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, la honra, que seamos gente honrosa, que seamos gente agradecida. Yo jamás cobré una escuela. Muchos de mis amigos incluso me están diciendo, profeta, hagamos una escuela y cobramos. Este es un momento para cobrar. Le digo, no, vamos a hacer escuelas para bendecir a la gente. Pero la gente va a ser honrosa, la gente va a ser agradecida y va a venir no van a venir delante del hombre de Dios con las manos vacías, van a venir con honra delante del Señor. Oro por sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Oro por sus ministerios. Oro por las casas Cornelio que se van a levantar. Oro por la fidelidad. Oro por la amistad. Oro por la sinceridad. Oro por la gracia del Señor en cada vida, en cada corazón, en cada casa. Oro por ustedes. Oro por sus finanzas. Declaro que viene dinero, viene resultado a sus manos. Vienen recursos, vienen negocios, vienen bendiciones. El Eterno bendiga sus vidas. El Eterno les active. El Eterno multiplique su fe. El Eterno los lleve de gloria en gloria, de poder en poder, para que vean a Dios en Sión. Qué lindo esto. Estoy orando. Las personas que llevaron las obras de arte, cuando hicimos el evento en Lima, por favor acuérdense de pagar o dar la ofrenda, ¿verdad? La gente también que quiere dar una ofrenda para que sigamos en esto. Yo estoy radicado aquí pagando un apartamento y haciendo todo lo que estoy haciendo. Entonces usted puede dar una ofrenda y llevarse una obra de arte. Un día de esto vamos a dedicarnos a hacer una presentación de arte para que la gente que le gusta diga, profeta, me gusta esa, y dar un lugar donde pueda hacer los giros para enviar la ofrenda y poder continuar con esto, porque el reino de Dios es así.
pero se va a quedar una hermosa obra en su casa. Yo confío en el Señor que muchas obras se van a quedar en las casas, que muchos van a tomar su obra en casa, de estas obras de arte hermosas, de arte ingenuo. ¿Por qué arte ingenuo? Porque es como un niño pintando, que saque ese niño que trae dentro. Amén. Entonces, bueno, pues que el Eterno bendiga sus vidas. Muchas gracias, estamos juntos y mañana tendremos, no les prometo, pero tal vez tendremos un noticias y más. Ahora el domingo a las 10 de la mañana hora del Perú vamos a tener una activación con todas las personas que quieran estar el domingo a las 10 de la mañana hora del Perú. Tengan todos un besito, un abrazo. Gracias, merci beaucoup, Ida. Gracias a todos, merci beaucoup a todos. Gracias por ser lindos. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom a las naciones. Y gracias a la pastora Gladys, me trajo un caldo de gallina muy rico, me lo comí muy rico. Gracias a la pastora Gladys. Qué maravilla estar con ustedes, qué maravilla saludarlos. Gracias también una vez más. Hoy me tocó hablar con uno de los líderes del equipo que alegró mi corazón, que fue una conversación muy linda y estoy feliz. Estoy tirando la casa por la ventana y alegre porque estamos juntos. Un besito para todos. Shabbat Shalom y besitos. Voy para la plataforma de Instagram. Vengan a la plataforma de Instagram. Besitos.